¿Y si te dijera que no todas las coincidencias en tu vida son realmente coincidencias? A veces creemos que estamos solos porque no vemos nada extraordinario. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que ves todo. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el Valle de Bravo, rodeado de montañas y mañanas cubiertas de neblina, vivía Claudia, una mujer que aprendió a sonreír aunque por dentro cargara demasiado. Desde afuera su vida parecía tranquila, casi perfecta, pero dentro de su casa y dentro de ella, había un silencio que cada día se hacía más pesado. Cada día comenzaba igual: el sonido del despertador, el café hirviendo y una lista interminable de preocupaciones. Claudia caminaba por su casa en automático, como si su cuerpo ya supiera qué hacer, aunque su mente estuviera en otro lugar, atrapada entre deudas, recuerdos y preguntas que nadie respondía. Había noches en las que el cansancio no era suficiente para dormir. Se acostaba, cerraba los ojos, pero su mente no se detenía. Pensamientos que se repetían, errores del pasado, decisiones que la habían llevado hasta ahí. Y en medio de todo eso, una pregunta constante comenzaba a pesar más que el resto. ¿De verdad estás ahí?, susurró una noche, casi sin darse cuenta. No fue una oración perfecta ni aprendida. Fue honesta, directa. Pero el silencio que siguió fue igual de profundo. Ninguna señal, ninguna respuesta. Solo el sonido lejano del viento moviendo algo afuera. Con el tiempo dejó de insistir. No porque dejara de creer, sino porque empezó a sentirse ignorada. Era más fácil seguir con la rutina que enfrentar ese vacío. Así que guardó sus preguntas en lo más profundo y continuó, como lo hacen muchos, aprendiendo a vivir sin esperar respuestas. Ese día, mientras caminaba por la calle, todo parecía normal. Las personas pasando, los sonidos habituales, la vida siguiendo su curso. Pero dentro de Claudia, algo no encajaba. Era como si estuviera desconectada, presente físicamente, pero lejos de todo lo demás. En el trabajo, intentaba concentrarse, pero su mente volvía siempre al mismo lugar. No era solo cansancio, era una sensación más profunda, como si algo faltara, como si hubiera algo que no estaba viendo o entendiendo, pero que de alguna manera la estaba afectando. Esa tarde, al regresar a casa, dejó sus cosas y se sentó en silencio. No encendió la televisión, no tomó el celular, solo se quedó ahí sintiendo el peso del día. Y por un momento, todo fue tan silencioso que incluso su propia respiración parecía hacer ruido. Miró alrededor. Su casa estaba en orden, todo en su lugar, pero aún así, algo se sentía vacío. No era algo físico, era más profundo, como si en medio de esa aparente tranquilidad hubiera una ausencia que no podía explicar, pero que cada vez se hacía más evidente. Esa noche, se acostó como cualquier otra, sin esperar nada, sin hacer preguntas. Cerró los ojos intentando simplemente descansar, pero sin saberlo. Algo estaba a punto de comenzar, algo que llevaba tiempo ocurriendo, pero que ella aún no había aprendido a notar. Esa noche, todo parecía igual que siempre. Claudia se acostó sin pensar demasiado, agotada. Afuera, el viento rozaba suavemente las ventanas. La casa estaba en silencio, pero a las 3:07 de la madrugada, sus ojos se abrieron de golpe. No hubo ruido, no hubo sueño, solo una sensación clara de estar completamente despierta. Se quedó mirando el techo, confundida. ¿Qué fue eso?, murmuró en voz baja. Su cuerpo no estaba cansado. Era extraño. Miró a su alrededor como esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo estaba igual, demasiado normal. Después de unos minutos, se giró y cerró los ojos otra vez, intentando ignorarlo. A la mañana siguiente, lo recordó por unos segundos mientras tomaba café. Seguro fue el estrés, dijo,
casi convenciéndose. Tomó su taza y siguió con su rutina. No le dio importancia. Había cosas más urgentes en qué pensar. Las cuentas, el trabajo, la vida misma no se detenía por una madrugada extraña. Pero la noche siguiente volvió a pasar. 3:12 de la mañana. Sus ojos se abrieron otra vez, de golpe. Esta vez frunció el ceño y se incorporó un poco. «No puede ser coincidencia», susurró. Miró el reloj, luego la puerta, luego la ventana. Todo estaba en silencio, pero esa sensación era como si alguien la hubiera despertado. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina. El piso frío bajo sus pies la hizo estremecerse. Sirvió un poco de agua y miró la casa en silencio. «Estoy exagerando», dijo en voz baja. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. No era miedo, era otra cosa. Algo que no sabía cómo explicar. Al día siguiente, en el trabajo, no pudo evitar comentarlo. «Oye, ¿alguna vez te has despertado así, sin razón?», preguntó a una compañera. «Sí, pero cuando tengo ansiedad», respondió ella sin darle importancia. Claudia asintió, pero no quedó convencida. No se sentía como ansiedad. Era demasiado preciso. Esa tercera noche ocurrió otra vez. 3:15 de la mañana. Pero esta vez no se movió. Se quedó quieta, mirando la oscuridad. Su respiración era lenta. Había algo diferente. No era solo despertarse. Era la sensación de que no estaba completamente sola en ese momento. «¿Hay alguien?» «Por favor, responde», dijo en voz muy baja, casi como si no quisiera romper el silencio. No hubo respuesta, pero tampoco sintió miedo. Eso fue lo más extraño. En lugar de eso, una calma ligera empezó a aparecer, como si la noche no fuera tan pesada como antes. Se llevó la mano al pecho. Su corazón estaba tranquilo. Nada de ansiedad, nada de angustia. «Esto no es normal», pensó. Por primera vez, no quiso volver a dormir de inmediato. Se quedó ahí, en silencio, como esperando que algo más pasara, como si esa madrugada tuviera un propósito. Esa noche, no obtuvo respuestas, pero algo cambió dentro de ella. Ya no lo veía como algo sin sentido. A la mañana siguiente, mientras miraba su taza de café, dijo en voz baja: «Si esto significa algo, voy a prestarle atención, sin saberlo». Ese fue el primer paso para dejar de ignorar lo que estaba ocurriendo. Ese día comenzó más pesado de lo normal. Claudia apenas había dormido bien y su mente no dejaba de darle vueltas a todo. Las cuentas seguían acumulándose, el trabajo no mejoraba y había algo dentro de ella que ya se estaba cansando de sostener todo sola. «Ya no sé qué más hacer», murmuró mientras se preparaba para salir. En el trabajo, los problemas no tardaron en aparecer. Un error, una llamada incómoda, más presión de lo habitual. «Necesito que esto esté listo hoy», le dijeron sin mucho cuidado. Claudia solo asintió. No tenía energía para discutir, pero por dentro, todo empezaba a sentirse demasiado. A la hora del almuerzo, apenas probó la comida. Miraba el plato sin realmente verlo. «¿Estás bien?», preguntó una compañera. «Sí, solo estoy cansada», respondió, forzando una leve sonrisa. Pero no era solo cansancio. Era esa sensación de estar al límite, sin saber cuánto más podía sostener. Al salir del trabajo, el cielo estaba gris. Caminó de regreso a casa en silencio, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. «Todo se me está juntando», pensó. No había nadie con quien desahogarse realmente, y esa soledad comenzaba a pesar más que los problemas. Al llegar a casa, dejó sus cosas sin cuidado y se sentó en el borde de la cama. «No puedo más», dijo en voz baja. Se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, pero estaba cerca. Era ese punto en el que el cuerpo ya no responde, pero el alma sigue sintiendo todo. Se recostó sin cambiarse
mirando hacia el techo. Su mente seguía corriendo, repitiendo todo lo que había salido mal. ¿Por qué todo es tan difícil?, susurró. Esperaba ese mismo silencio de siempre, esa sensación de vacío que ya conocía demasiado bien. Pero algo distinto ocurrió, sin aviso, sin razón. Su respiración comenzó a calmarse, la tensión en su cuerpo empezó a soltar, y de repente, una paz profunda la envolvió. No tenía lógica, nada había cambiado, pero por primera vez en mucho tiempo, dejó de doler. Abrió los ojos, confundida. ¿Qué es esto?, susurró. Se sentía ligera, tranquila, como si alguien le hubiera quitado un peso que llevaba cargando desde hacía tiempo. No era distracción, no era cansancio, era una calma real, que no sabía de dónde venía. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. Todo seguía igual, la misma habitación, los mismos problemas, pero ella no se sentía igual. Se llevó la mano al pecho. «Esto no es normal», dijo en voz baja, sin miedo, pero con asombro. Esa noche, cuando el reloj marcó nuevamente la madrugada, Claudia no dudó. Se sentó en su cama, cerró los ojos y habló. «Si esto viene de ti, gracias. Y si estás aquí, ayúdame a entender». Por primera vez, no estaba hablando al vacío, y en el silencio, algo empezaba a responder. A la mañana siguiente, Claudia despertó diferente, no completamente feliz, pero más ligera. Mientras se preparaba, recordó la madrugada anterior. «No fue mi imaginación», dijo en voz baja. Se quedó unos segundos en silencio como intentando entenderlo. Luego tomó sus cosas. Tenía que salir, aunque algo dentro de ella seguía inquieto. Antes de salir, tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Pero justo cuando iba a abrir, se detuvo. Algo no encajaba. No era un sonido, no era un pensamiento claro. Era más bien una sensación, como una incomodidad interna. «Es raro», susurró, mirando la puerta sin abrirla. Sacó el celular y revisó la hora. Todo estaba normal. «Ya se me está pegando eso de pensar de más», dijo intentando reírse. Pero no abrió la puerta de inmediato. Se quedó ahí, unos segundos más. Algo dentro de ella no la dejaba avanzar como siempre. Finalmente abrió la puerta, pero no salió. Miró la calle, todo parecía igual que siempre. Aún así, retrocedió un paso. «No, mejor espero un momento», dijo, sin saber por qué. Cerró la puerta otra vez, algo que nunca hacía. Su rutina siempre era exacta, pero ese día, no. Se apoyó en la pared y suspiró. «¿Qué me pasa hoy?», preguntó en voz baja. No había respuesta, pero tampoco había ansiedad. Era una decisión extraña, pero tranquila. Como si no salir en ese momento fuera lo correcto, aunque no supiera explicarlo. Unos minutos después, decidió salir. Esta vez sin esa sensación. Caminó por la misma ruta de siempre, pero notó algo diferente. Más adelante, varias personas estaban reunidas, hablando entre ellas, mirando hacia la calle. Claudia frunció el ceño y se acercó. «¿Qué pasó?», preguntó a una mujer que estaba ahí. «Un accidente. Hace unos minutos. Fue fuerte», respondió ella. Claudia sintió un escalofrío. «¿Hace cuánto?». «No más de 10 minutos. El tiempo exacto en el que ella decidió no salir». Miró hacia el lugar. Un auto dañado, gente moviéndose, murmullos. Su mente empezó a conectar todo. Si hubiera salido cuando siempre lo hacía, habría pasado por ahí. Se quedó completamente quieta, procesando. «Esto no puede ser casualidad», susurró. Se llevó la mano al pecho, sintiendo su respiración cambiar. Pero no era miedo, era algo más profundo. «¿Me cuidaron?», dijo en voz muy baja.
Por primera vez, la idea no le pareció absurda. Todo lo que había pasado empezaba a tener sentido. Esa noche, sentada en su cama, no pudo ignorarlo más. «Si fuiste tú, gracias», dijo, mirando hacia el vacío. No sabía exactamente cómo explicarlo, pero dentro de ella, algo ya había cambiado. Esto ya no era solo una sensación, era una señal. Después de lo ocurrido, Claudia no volvió a ver sus días igual. No tenía todas las respuestas, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Mientras caminaba hacia una tienda cercana, pensaba en voz baja: «Si de verdad me estás cuidando, ¿cómo sé que eres tú?». No esperaba respuesta, pero en el fondo, sí quería una. Entró a la tienda sin prisa, tomó algunas cosas básicas y se dirigió a la caja. Todo parecía normal. Dejó los productos y evitó hacer contacto visual, como solía hacer. Pero antes de que pudiera pagar, el hombre en la caja la miró fijamente, como si la reconociera de algún lugar. «Oye», dijo él con tono tranquilo. Claudia levantó la mirada confundida. «Perdón si suena raro, pero siento que tengo que decirte algo». Claudia frunció ligeramente el ceño. «¿A mí?». «Sí. No sé por qué, pero no ignores esto». Claudia sintió una incomodidad extraña, pero no se fue. «¿Ignorar qué?», preguntó, ahora más atenta. El hombre tomó aire, como buscando las palabras correctas. «Eso que has estado sintiendo en las noches no es tu imaginación». El corazón de Claudia se detuvo por un segundo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Claudia, ahora completamente seria. El hombre negó suavemente con la cabeza. «No lo sé. Solo me vino a la mente cuando te vi, como si tuviera que decírtelo». Claudia dio un paso atrás, intentando procesar. «Eso no tiene sentido. Lo sé, pero escúchame. No estás sola. Aunque sientas que nadie responde, sí hay alguien escuchando». Claudia sintió un nudo en la garganta. «Mira, no te conozco, pero eso que evitaste hace poco no fue suerte». Sus ojos se abrieron más. Fue protección, y no deberías ignorarlo. «Espera», dijo Claudia con la voz ligeramente quebrada. «¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices esto?». El hombre la miró unos segundos, sin perder la calma. «Soy alguien que también necesitó escuchar algo así una vez». Hizo una pausa y añadió: «Y alguien decidió no callarse». Claudia bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. «Yo he estado pidiendo respuestas», dijo en voz baja. El hombre asintió. «Entonces tal vez ya empezaron a llegar, solo que no como esperabas». Claudia sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «No te rindas ahora», continuó él, «porque cuando más silencio sientes, es cuando más cerca estás de entender». Claudia respiró profundo. «Esto no puede ser coincidencia». El hombre sonrió levemente. «A veces, lo que llamamos coincidencia es solo algo que no entendemos todavía». Claudia tomó sus cosas lentamente. «Gracias», dijo casi en un susurro. «No a mí», respondió él. «Solo presta atención». Claudia salió de la tienda sin mirar atrás, pero esta vez no caminaba igual, porque ahora ya no tenía dudas. Algo o alguien le estaba hablando. Esa noche, Claudia llegó a casa diferente. No corrió a distraerse, no encendió nada. Dejó sus cosas y se quedó de pie en medio de la sala. «Ya entendí, o al menos eso creo», dijo en voz baja. Miró a su alrededor. La misma casa, el mismo silencio, pero ahora ya no se sentía vacío. Caminó lentamente hacia su habitación. Cada paso se sentía más consciente, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente presente. Se sentó en la cama y respiró profundo. «Si has estado aquí todo este tiempo,
Perdón por no notarlo, dijo con sinceridad. El reloj avanzó en silencio, y como las noches anteriores, volvió a pasar. 3:11 de la mañana. Claudia abrió los ojos, pero esta vez no se sorprendió. No se confundió. Se incorporó lentamente, como si ya supiera exactamente qué hacer. Se sentó en la cama, en silencio. Está bien. Aquí estoy, dijo suavemente. No había miedo, no había dudas, solo una disposición distinta. Cerró los ojos y llevó su atención a ese momento, sin intentar entenderlo todo. No sé cómo funciona esto, continuó, hablando con naturalidad, pero sé que algo me despertó, y no fue casualidad. Su voz era firme pero tranquila. Si tienes algo que decirme, estoy escuchando. Y por primera vez, no sintió que hablaba al vacío. El silencio llenó la habitación, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio diferente, uno que no pesaba, uno que acompañaba. Claudia respiró profundo, y una sensación conocida volvió. Esa paz, esa misma que había sentido días atrás. Se llevó la mano al pecho. «Eres tú», susurró, sin miedo. No había una voz audible, no había una figura visible, pero dentro de ella lo entendía. No era necesario ver para saber. Las piezas comenzaron a encajar, las madrugadas, la paz inexplicable, el momento en la puerta, las palabras del desconocido. «Nunca estuve sola», dijo, con una leve sonrisa, y en ese instante, algo dentro de ella cambió para siempre. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja. Se quedó en silencio unos segundos más, sin prisa, sin ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía preguntas urgentes, porque había encontrado algo más importante que respuestas. Paz. A la mañana siguiente, todo seguía igual. Pero ella no. Antes de salir, se detuvo un momento y dijo: «Hoy sí voy a prestar atención». Y entendió algo que nunca olvidaría. No eran coincidencias. No era suerte. Era alguien cuidándola, en silencio. A veces pensamos que Dios no responde, pero la verdad es otra. Responde. Solo que no siempre como esperamos. En una madrugada, en una paz sin explicación, en un camino que decides no tomar, o en alguien que aparece justo a tiempo. La pregunta no es si estás solo. La pregunta es, ¿ya empezaste a notar las señales? Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.